Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Sin él no entenderíamos bien la Biblia, el libro de redención. Pero veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Como habíamos dicho en charlas anteriores, Éxodo empieza donde terminó Génesis. Con las palabras, estos son los nombres. Continúa la narrativa de Génesis. E interesantemente, continúa esa narrativa como parte de ella. Éxodo lo escribe alguien que parece haber vivido esas experiencias, porque la describe bien vívidamente. Él tuvo que haber estado allí. Por eso y por otras cosas le atribuimos ese libro a Moisés. Y empieza contándonos los primeros versículos del 1 al 1.7 al 1.8, cómo el pueblo llegó a Egipto, se multiplicó, han pasado más de 3 siglos y medio. Y se multiplicaron, dice, y fructificaron, también dice, y aumentaron y fueron fortalecidos en extremo. El pueblo creció. Parcialmente se había cumplido la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis. El pueblo había crecido, el pueblo se había convertido en una nación y el pueblo también había influenciado otras naciones, había sido influencia para otras naciones porque vivía en Egipto, una de las naciones más grandes del mundo antiguo. Faltaba una cosa, faltaba habitar en la tierra prometida. En el versículo 8 nos dice que se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Habían pasado siglos. Realmente este rey no quería aceptar lo que José había hecho por Egipto, ¿verdad? Porque era un hombre más independiente. Egipto en esos momentos era un pueblo más fuerte. Y también si desconocía a José, desconocía a su Dios. Y pensó en el 9, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora no sea que se junten con nosotros y vayan a la guerra. Qué raro, el pueblo en ningún momento había dado evidencia de que se fueran a ir en la guerra en contra de los egipcios. Es interesante como una mente trastocada puede pensar cosas y atribuirle a otras personas ideas que quizás él trajo para él mismo. Así que, tratando de que el pueblo no se multiplicara más, aumentó su gravedad, los esclavizó, les dio trabajo duro. Pero dice Éxodo en ese primer capítulo que mientras más trabajaban, más crecían, más se multiplicaban. Los oprimieron con comisarios, con tributos. Ellos para salir a trabajar tenían que ir fuera de Gosén, donde estaban sus esposas, y se les hacía difícil mantener una familia. Pero mientras más lo esclavizaban, más se multiplicaban. Y amargaron su vida, dice, con dura servidumbre. Y como vio el rey de Egipto que no parecía funcionar lo que había dicho, llamó a las parteras de las hebreas y les dio una orden más malvada que las anteriores. Llama a Cifra y a Fua, que lo que pensamos era que eran una de las principales entre las parteras, porque debe haber escrito más, y le dijeron que cuando estuvieran ayudando en un parto de las hebreas, si era varón el niño, lo mataran. Las parteras, dicen el 17, temieron a Dios y no hicieron lo que se les mandó. Y como vieron el faraón que no pasaba nada, llamó a las parteras y las parteras respondieron que las mujeres hebreas eran bien fuertes y que cuando ellas llegaban ya habían parido. Y por haber, dice el 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a su familia. En este capítulo no mencionan, además de los nombres de la familia de Israel, no mencionan ningún otro nombre. No mencionan el nombre del faraón, que era una persona tan importante, pero mencionan los nombres de estas dos parteras. A veces los hombres, para tener nombre, tienen que hacer cosas grandes en el mundo, pero Dios le dio nombre a dos parteras que protegieron al pueblo de Israel y ayudaron para que se cumplieran los fines de Dios en su pueblo. Las parteras mintieron
¿Está bien mentir? No, mentir es un pecado. Pero ciertamente Dios nos parece enseñar que si el hombre pone leyes que contrarrestan o contravienen las leyes de Dios, es más importante seguir a Dios que el hombre. Y eso fue lo que hicieron las parteras. Y termina el capítulo 1, que cuando Faraón se dio cuenta, dio entonces una orden a todo el pueblo. No le importaba que se enteraran. Dio una orden a todo el pueblo para que cuando naciera un niño varón entre los hebreos, lo matara. El capítulo 2 nos cuenta, sin darnos nombre ahora, cómo una pareja de esos de la tribu de Leví tuvieron su tercer hijo. Ya habían tenido dos mayores, Aarón, María, y tuvieron su tercer niño durante este periodo. Y el niño lo hallaron hermoso y lo escondieron por 3 meses a pesar de que su vida podía sufrir. Y después de 3 meses, no pudiéndolo cortar más, decidieron envolverlo en una canasta calafateada con brea y la pusieron en el río Nilo. Y pusieron cerca a María, su hermana, para que observara. Y la hija del faraón, dice, descendió para bañarse y encontró la arquilla y la mandó para que se la subiesen. Cuando la abrió, vio un niño que lloraba y se compadeció de él y decidió tomarlo para sí. María, que estaba cerca, se le acercó y le ofreció una nodriza entre las hebreas para que lo pudiera desarrollar los primeros años antes del destete. Y la princesa, la hija del faraón, le dejó encargado a María para que a su vez le encargara a la nodriza el niño que había rescatado del río. Como es la providencia de Dios, la madre de Moisés lo iba a criar finalmente. Así que la madre de Moisés pudo criar a su hijo. Y finalmente, cuando el niño fue destetado, lo devolvieron a la corte del faraón y creció y se desarrolló Moisés en la corte del faraón, con el conocimiento del pueblo más rico y más poderoso de aquel entonces. Como Dios rompe las acechanzas del diablo, usó las mismas tentaciones del diablo a Egipto, que representa lo malo, para criar a Moisés. El diablo creía que iba a romper el pueblo de Israel así, y sin embargo eso lo usó Dios para de él sacar al más poderoso caudillo del Antiguo Testamento. Una vez pasa eso, nos sigue diciendo el relato de Éxodo cuando ya está crecido. Crecido Moisés, un hombre que como se cría en el pueblo egipcio, en la corte egipcia, se cree alguien. Ahora veremos que la influencia egipcia va a hacerlo darse cuenta de que no es nadie. Pero veámoslo eso en la próxima charla. Los invito a que vengan a la próxima charla, a que le den like, a que se suscriban, a que hagan cualquier comentario, cualquier pregunta. Hasta la próxima.